Bien, hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a una clase más, Mate con el profe Adal. En esta ocasión tenemos los siguientes ejercicios. Dice, deriva las siguientes funciones, pero por fórmula. Ok, ya no va a ser por definición, ahora por fórmula directa. Y tenemos el primer ejercicio que nos dice, inciso A, f de x es igual a x cúbica. Y esta función es la que nosotros tenemos que derivar. Entonces nos vamos a dirigir primeramente a buscar en nuestra tabla de fórmulas de derivadas cuál se parece o cuál es la que vamos a ocupar, y a continuación yo les muestro. Bien, y pues bueno, vamos a buscar aquí en nuestras fórmulas para determinar la derivada. Y tenemos la número 5, sería esta, derivada de x a la n igual a n por x a la n menos 1. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Vamos a ver, entonces vamos a anotar aquí, la respuesta sería la derivada, este no pinta, vamos con otro, la derivada respecto a x de x cúbica es igual, muy bien, y tenemos que la derivada respecto a x de x cúbica es igual, dice n. ¿Quién es n? Esto es n y esto es x. Entonces, el resultado va a ser n, que vale 3, luego dice por x, ponemos a x, elevado a la n menos 1, 3 menos 1, 2. Y ahí está, f' de x, o sea, la primera derivada es 3x cuadrada. Y ya terminamos, esa es la primera derivada. Tan fácil como que también hubieran podido hacer lo siguiente. Yo tengo x cúbica, la derivada sería, este baja, 3, pongo la x y a este le resto 1 y ahí está, ¿verdad? Tan fácil como eso. Entonces vamos a ver ahorita otro ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo, inciso B, nos dice, deriva la siguiente función por fórmula, f de x igual a x cuarta menos x cuadrada más x. Bien, pues entonces vámonos al formulario que les brinde. Vamos a checar cuál es la fórmula correspondiente para cada uno. Pues vamos a ver aquí en el formulario qué fórmulas vamos a ocupar. Nos dice que la derivada de x a la n a una potencia, pues sería esta igual a número 5. Y para la derivada de x vamos a ocupar la número 2, esta, ¿verdad? Derivada de x igual a 1. Bien, como pueden darse cuenta, entonces, como lo analizamos ahorita, para x cuarta y x cuadrada, que son literales o variables x elevadas a una potencia, vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que es de x a la n, ahí está. Y para esta x que está solita, vamos a ocupar esta fórmula según lo seleccionado, ¿verdad? Aquí está, porque es la derivada de x solita, ¿ok? Entonces vamos a proceder, sería la derivada respecto a x de x cuarta, ¿sí? Bueno, pues es igual, ¿verdad? Menos la derivada respecto a x de x cuadrada, muy bien, y por último, más la derivada respecto a x de x. Ahí está. Entonces dijimos que para estas dos ocupamos esta y para la x solita esta. Entonces esto es igual a, bueno, ponemos aquí f' de x, ¿por qué f'? Porque recuerden que al poner f' es la primer derivada. Primera derivada es igual, ¿cuál es la derivada de esto? Dijimos que este 4, pues es n, baja, ¿verdad? Aquí como coeficiente, luego ponemos la x y restamos 4 menos 1, 3. Ahí está la primera derivada. Menos, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? Pues igual, el 2 lo ponemos como coeficiente, multiplicando a la x, y ahora 2 menos 1, 1, ¿verdad? Ahí está, pero por costumbre no se pone. Ahí. Más, ¿cuál es la derivada respecto a x de x? Pues es 1. Y ahí está. Y con esto terminamos nuestro segundo ejemplo. Bien, tenemos el tercer ejemplo, inciso C, nos dice deriva las siguientes funciones,
Y ya no viene como f de x, viene como y igual, no importa, es lo mismo. Y igual x cúbica más 2x cuadrada menos 4x más 5. Tenemos que derivar todo esto. Y pues bueno, vámonos al formulario. Usted lo tiene a la mano ahí el formulario. Y para ver, x cúbica, aquí ahora lo voy a poner aquí cada una. Para x cúbica, vamos a poner aquí fórmulas. Para x cúbica, pues es x a la n. Sería su fórmula número 5, la fórmula número 5. Ocuparíamos la derivada respecto a x de x a la n igual a n por x a la n menos 1. Ahí está. Esto sería en el caso de la primera. En el caso de la segunda, también tenemos una x a la n, pero aquí el problema es que también tenemos una multiplicación de una constante, o sea, un número es una constante por una variable que es x. Entonces, primero, vámonos a ver a su formulario cuál es la fórmula que dice constante por variable. Si la detectan, es la número 3. La número 3 nos dice derivada respecto a x de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable respecto a x. Ahí está. Entonces, vamos a ocupar para esta segunda esta fórmula que es constante por variable. Y a su vez, como tenemos que derivar la variable que es x, porque aquí nos dice que se tiene que multiplicar por la derivada de la variable, ¿cómo vamos a derivar x cuadrada? Pues con esta, ¿verdad? De acá arriba. Ahí está. Entonces ya tenemos también su fórmula. Ahora, para este tercer elemento, tercer término, 4x, 4 por x, que es constante también por variable. Pues aquí lo tenemos. Y 5. 5 es un número solito, es una constante. ¿Qué fórmula ocuparemos? Pues la número 1. La número 1 que nos dice la derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Pues vamos a darle entonces, chicos. Vamos a darle y vamos a hacer lo siguiente. Primero, tenemos la derivada respecto a x de x cúbica más la derivada respecto a x de 2x cuadrada menos, aquí chavos, aquí vamos a hacer la derivada respecto a x de 4x más la derivada respecto a x de 5. Ahí está. Y ahora sí, vamos a empezar a derivar. Primero, aquí sería x cúbica y es muy fácil su derivada. La derivada de x cúbica es este 3, recuerden que pasa a ser coeficiente y baja un escaloncito, ¿verdad? Baja un nivel, queda en 2. Más, fíjense aquí tengo la constante por la variable y nos dice que tiene que ser la constante por la derivada de la variable. Entonces sería más la constante. ¿Cuánto es la constante? 2, que es este número, ¿verdad? El coeficiente. Por la derivada, tengo que escribir esto, la derivada de x cuadrada. Y todavía me va a faltar derivar esto, tranquilos. Menos, aquí es constante por variable, es lo mismo. Tengo que poner primero, sacar el 4. Y ahora sí, ya sacando el 4, multiplicarlo por la derivada de x, que es lo que me queda. Más la derivada de una constante es 0. Esta ya de una vez la hice. Y ahora sí tenemos y', ahora sí ya la primera derivada, ¿verdad? Es igual a 3x cuadrada más, ahora dice 2 por la derivada de esto. O sea, más 2 por, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? Pues esta derivada la obtenemos de aquí, que sería 2x, así de fácil. Recuerden, el 2 baja como coeficiente y a este exponente le bajamos 1 y nos queda así. Menos 4 por la derivada de x. ¿Y cuál es la derivada de x? Bueno, ahí me faltó, ¿verdad? Entonces vamos a agregarla. La derivada respecto a x de x. ¿Y se acuerdan cuánto era? Es la fórmula número 2, que nos dice que es 1. Entonces la derivada de x vale 1. Más 0. Como no vale nada, pues ya ni lo agrego.
Y ahora sí, para finalizar, pues tenemos que y', ya como resultado, es igual a 3x cuadrada más 2 por 2x, 4x, menos 4 por 1, 4. Y ahí está ya nuestro resultado. Bien, chicos, pues pasamos al ejemplo número 4, al ejercicio número 4, inciso D. Nos dice, deriva la siguiente función por fórmula, y igual raíz cúbica de x cuadrada. Bueno, vamos complicando un poquito las cosas, pero no por eso significa que no lo vamos a poder resolver. Para nada. Recuerden, están en mate con el profe Adal. Bien, entonces, para que nosotros podamos resolver este ejercicio, yo personalmente les recomiendo lo siguiente. Vamos a transformar todo lo que tenga que ver con raíces. Las raíces, chicos, son potencias, son exponentes también. Entonces, vamos a transformar esto en una potencia. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, hay que entender algo primero. Aquí vamos a ver primero álgebra, un poquito de álgebra. Dice que la raíz de cualquier letra, ¿no? Cualquier letra elevada a un exponente y que afuera esté otro exponente es lo mismo que la letra elevada a esta fracción, a m sobre n. Entonces, esto sería igual, y igual a, en vez de raíz, lo vamos a transformar a algo así. Sería, ¿quién está como a? X, ¿verdad? Ahí está la X. ¿Quién está como m? 2. ¿Y quién está como n? 3. Ahí está. Entonces, esto de aquí es lo mismo que x a la 2 tercios. Es exactamente lo mismo. Y nosotros vamos a trabajar sobre esto. Entonces, sería, para empezar, deriva sería igual. Y vamos a iniciar ahora sí. ¿Qué fórmula vamos a ocupar para derivar esto? Pues bueno, hemos venido ocupando una que se llama x a la n, ¿verdad? Y pues vamos a seguir ocupándola ahorita porque sigue siendo x y sigue estando elevada a un número. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de x a la n? Pues nos dice fórmula, ¿verdad? Aquí vamos a poner fórmula. Vamos a ocupar esta formulita y nos dice la fórmula. La derivada, que es la número 5 en su formulario, chicos, de x a la n respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Ahí está, es la fórmula que vamos a ocupar al menos ahorita, ¿verdad? Porque es x elevada a una potencia, a la n, ¿no? Puede ser una fracción o puede ser un número entero, eso no hay problema. ¿Y cómo va a quedar esto? Pues nos dice que es igual a la derivada respecto a x de x a la 2 tercios. Vamos a derivar esto. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, esto es igual. Y ahora sí. ¿Qué se pone primero? N. ¿Cuánto vale n? 2 tercios. Ahí está. Pero lo pasamos de ser exponente, lo pasamos a ser ahora coeficiente. Ahí está. Que multiplica a x. Pues por eso ponemos x aquí. Vamos bien. Y ahora n menos 1. O sea, tenemos que tener ahora 2 tercios menos 1. Tomamos nuestra calculadora, que es tan útil. Y pues vamos a ver, no quiere prender mi calculadora, ahí está. Le voy a poner batería. Sería, pongo paréntesis, como estoy hablando de una fracción, tengo que poner paréntesis. Y vamos a poner 2 tercios, ahí está, menos 1. ¿Cuánto es el resultado? Menos 1 tercio, ahí está. Entonces, vamos a poner aquí menos 1 tercio. Y pareciera que ya está derivada, pero ojo, siempre a mis alumnos en primer semestre, sobre todo cuando llevamos álgebra básica, siempre les he dicho, nunca pongas un resultado, nunca expreses un resultado con un exponente negativo. No se vale hacer eso. Hay que buscar algún método para que este resultado me quede con un exponente positivo. Entonces, vamos a transformarlo, ¿no? Aquí le voy a poner y' porque ya es la derivada.
pero aquí lo vamos a simplificar. Le pongo una flechita para tener un mejor resultado. Y bueno, el 2 recuerden que está arriba, el 3 está abajo. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, x a la menos un tercio, si recuerdan la regla de la potencia, nos dice que cuando algo esté arriba como numerador con un exponente negativo, si yo lo paso para abajo como denominador, este exponente va a cambiar de signo. Entonces lo voy a cambiar para abajo. Y miren lo que pasa. Ahora ya tengo 2 sobre 3 por x a la 1 tercio. ¿Ya vieron? Ya cambió a positivo. ¿Pero qué creen? Todavía lo puedo simplificar más. Lo puedo acomodar de una mejor manera. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo les deje derivadas, cuando yo les ponga ejercicios, muchas veces pues ustedes les voy a dar las respuestas del libro. Y el libro por lo general siempre llega al resultado más simplificado. Entonces muchas veces ustedes comparan y dicen, profesor, es que no me da el mismo resultado. Bueno, eso suele suceder porque no están aplicando el álgebra, la simplificación como tal. Entonces nos hace falta un paso. Tampoco vamos a dejar expresado como a la 1 tercio. ¿Se acuerdan que yo lo acomodé a un inicio? Miren, pero al principio de todo estaba como raíz. Entonces el resultado, pues yo también lo voy a expresar como raíz. Y ya para finalizar, ¿cómo quedaría? Vámonos para acá. Y quedaría 2 sobre 3. X a la 1 tercio. Acuérdense que dijimos aquí 1 sobre 3. ¿Quién iría adentro? El 1. ¿Y quién iría afuera? El 3. Entonces hacemos raíz. Ponemos la X que va adentro. Dijimos que el 1 es M. Entonces aquí va el 1 adentro. Y el 3 va afuera. Así. El 1 no se pone como exponente. Y ya tenemos nuestro resultado. ¿Cuál es el resultado? Y' igual a 2 sobre 3. Que multiplica a la raíz cúbica de X. Bueno, vamos con el ejemplo número 5. Nos dice, deriva la siguiente función por fórmula f de x igual a 4 sobre x. Bueno, vamos a derivar. Entonces ponemos aquí f' de x igual, y ahora sí vamos a hacer la derivación. Vamos a buscar primero la fórmula. Antes de empezar a derivar, pues vamos a tener que buscar cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? 2 puntos. Y vámonos a nuestro formulario, donde haya, ¿esto qué es? ¿Lo de arriba qué es? ¿Es una variable? No, es una constante. Entonces tenemos una constante sobre una variable. ¿Hay alguna que se le parezca, chicos? La derivada respecto a x de una constante sobre una variable, ahí está, ¿verdad? Es igual a menos la constante sobre la variable al cuadrado por la derivada de la variable respecto a x. Ahí está. Esta es la que vamos a ocupar, constante sobre variable. Entonces ponemos f' de x igual, y pues tenemos que derivar, ¿verdad? Ponemos es igual a la derivada respecto a x de 4 sobre x. Ahí está. Y ahora sí, ponemos esto es igual. Fíjense qué fácil. Nada más tenemos que poner igual a menos la constante que es 4 sobre la variable que es x, pero al cuadrado, por la derivada de la variable respecto a x. Entonces esto es igual a menos 4 sobre x al cuadrado por, ¿cuánto vale la derivada de la variable? ¿Cuánto vale la derivada de la variable aquí? ¿Cuál es la derivada de la variable? X. Vamos a otra fórmula. Derivada respecto a x de x. ¿Se acuerdan cuánto vale la derivada de x? Pues 1. Entonces aquí multiplicaríamos por 1. Y al final de cuentas, pues nos quedaría menos 4 sobre x cuadrada. Y eso sería f' de x. Ahí está. Facilísimo. Ojo, muy importante. Muy importante. No siempre van a multiplicar por 1, chavos, ¿eh? Aquí multiplicamos por 1 porque multiplicamos por la derivada de la variable y la variable era x. Pero imagínense que aquí abajo hubiera sido, no sé, x cuadrada. Entonces la derivada ya no iba a ser 1, ya iba a ser 2x. Y aquí hubiera tenido que multiplicar por 2x. Hay que tener cuidado en no omitir esto de acá. Tienes que multiplicar por la derivada de la variable. O sea, aplicar la fórmula
completa. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Soy el profesor Adal. Nos vemos en una siguiente clase en línea. Un abrazo para todos. Éxito.